Ahí está. Bueno, hoy vamos a comenzar con la unidad número 2. Ahí está. ¿Pueden ver bien ahí la pantalla? Sí, profe, se ve bien. Sí, profe, sí se ve. Perfecto, profe. Perfecto, estoy con un poquito de ruido ambiental, así que sepan disculpar, mucho tráfico hoy. Bueno, hoy vamos a ver lo que es ergonomía organizacional como una disciplina integradora. ¿Y de qué se va a ocupar la ergonomía organizacional? Se ocupa de lo que es el interés por optimizar los sistemas socio-técnicos, organizacionales, políticas y procesos. Ahí está. ¿Ahí pueden escuchar bien? Sí, ahí sí. Bueno, algunos problemas técnicos. Entonces, ¿de qué se ocupa la Sí, profe, ergonomía? ¿Cómo? ¿Cómo? No, que sí se escucha, profe. Ah, Que bien, sí se bien. escucha. Perfecto. Entonces, ¿de qué se ocupa la ergonomía organizacional? De todo lo que es optimizar el sistema sociotécnico, organizacional y político que hay dentro de la organización de la empresa, conjuntamente con sus procesos. Cuando hablamos de sociotécnico es porque obviamente hay una organización social dentro, ¿sí? Donde hay una interfaz con lo técnico, ¿sí? Máquinas y equipos. Y además tenemos toda una organización dentro de esa empresa que tiene objetivos, que tiene políticas, ¿sí? Que tiene metas, visiones y valores, ¿sí? Conjuntamente con lo que es el proceso productivo, ¿sí? O el proceso de tareas que tienen dentro de esa organización. Entonces, por eso, ¿sí? Como decía en la primera filmina, que es una disciplina integradora, ¿sí? Yo voy a ver lo social, lo técnico, lo organizacional, lo político y toda la parte de procesos que tenga esa organización. Ahora, vamos a ampliarlo un poquito más. Se va a dedicar esta ergonomía organizacional a la optimización de los sistemas sociotécnicos, ¿sí? Que incluye todo lo que es la estructura o el aspecto organizativo, donde vamos a tener las reglas, los procesos, los procedimientos, ¿sí? Y dentro de esas reglas de procesos y procedimientos, obviamente tenemos la comunicación, o sea, cómo nosotros vamos a comunicar a nuestros trabajadores, ¿sí? Acerca de esa estructura organizacional. Por supuesto que aparte de tener la comunicación, vamos a tener la gestión de los recursos, ¿sí? Cómo es la concepción del trabajo, cómo están diseñados los horarios dentro de esa estructura organizacional, cómo es la cultura organizacional que tienen, ¿sí? Cómo es el tema de las organizaciones virtuales. Vieron que hay mucha gente que no va a trabajar directamente, que sus trabajos son más light en el sentido que tienen más disponibilidad de estar en su casa, son organizaciones de manera virtual, que yo puedo hacer una parte presencial, que más bien es por objetivo, o sea, termino mi objetivo, después me voy a mi casa, y continúo muchas veces las actividades de mi casa, o si no, tenemos el teletrabajo, ¿sí? Que está muy relacionado con lo que es la gestión para la calidad. Ahora, dentro de esta ergonomía organizacional y dentro de lo que es la estructura de la organización, nosotros tenemos condicionantes del trabajo que se le llama, ¿sí? Cuando hablamos de condicionantes del trabajo, lo vamos a relacionar a todo lo que es esta estructura organizativa, donde yo voy a tener las reglas, los procesos y la comunicación, ¿sí? Entonces, cuando hablo de condicionantes de trabajo, estoy hablando al contenido del trabajo, a la sobrecarga, a los horarios, al control, al ambiente y a los equipos,
a la cultura organizacional y las funciones, ¿sí? Donde ahí interviene todo lo que es la comunicación, y después voy a hablar de las relaciones interpersonales, ¿sí? Entre las mismas personas que habitan esa comunidad de trabajo, cuál es el rol que nosotros tenemos dentro de esa organización, la posibilidad del desarrollo de carreras, la relación que existe entre el trabajo, ¿sí? Y la familia, y cómo es la seguridad que a mí me brinda esa empresa, esa seguridad en cuanto al contrato de trabajo, ¿sí? Si es un contrato temporal, si es un contrato a tiempo indefinido, ¿sí? Si la remuneración es acorde al contrato establecido. Todo eso son condicionantes que existen dentro del trabajo. Ahora, dentro de la ergonomía organizacional, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Cómo va a ser la comunicación que hay dentro del sistema? ¿Cómo es el diseño de las tareas que yo tengo que efectuar? Las horas de trabajo que tengo que realizar esa tarea, la planificación de mi trabajo, si hay trabajo en equipo o no, ¿sí? Y si además, con todo esto, con la comunicación, el diseño de tareas, las horas de trabajo, la planificación y el trabajo en equipo, yo puedo asegurarle a la organización, ¿sí? La calidad. Esos son los tópicos que nosotros encontramos dentro de la ergonomía organizacional. Cuando hablo del diseño de la tarea, ¿sí? Hablo de que si esa tarea es demandante, en exceso o no. Entonces, cuando yo tengo que diseñar una tarea para que una persona la efectúe, tengo que ser razonablemente demandante. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la persona realmente pueda realizar esa actividad en tiempo y forma. Y con la realización de esa actividad, ¿sí? Que pueda tener la oportunidad de aprender, no solamente realizarla, sino también aprender acerca del contenido de la tarea que está llevando a cabo. Ahora, tiene que haber un área, ¿sí? Dentro del diseño de esa tarea para que la persona que la está efectuando pueda tomar decisiones, ¿sí? Que no sea algo que el de arriba tome la decisión por mí, sino que yo tenga esa autonomía dentro de mi trabajo para poder tomar una decisión ante la presencia de algún tipo de problema que llegue a suscitarse dentro de ese puesto de trabajo, dentro de esa tarea, ¿sí? Y que yo no pueda esperar, o no tenga que esperar, a que un supervisor o un jefe me diga lo que tengo que hacer, porque eso me quita horas, me genera incertidumbre y ansiedad. Entonces yo tengo que tener una cierta autonomía para poder tomar decisiones dentro del diseño de esa tarea. Ahora, esa tarea que estoy realizando tiene que tener apoyo por parte de la dirección, ¿sí? Y apoyo también por parte de la sociedad, ¿sí? Que la sociedad no me condene por el tipo de tarea que yo estoy realizando, no me discrimine también, ¿sí? Y a su vez, esa tarea que estoy haciendo, más allá de tener algún cierto grado de apoyo, que tenga un reconocimiento social, ¿sí? ¿Qué tendemos a hacer muchas veces? Observar a la gente. Entonces, es como que una persona que realiza trabajos de la construcción de albañilería o un fontanero, ¿sí? Socialmente no es reconocido. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no es reconocido socialmente un fontanero, un albañil? ¿Qué pasa ahí? Porque su tarea, digamos, no es tenida en cuenta como un trabajo que sea reconocido como esencial, no esencial, sino importante. ¿Cómo me decías? Perdón. No es reconocido, ¿pero por qué? Porque no sería tomado como algo digno su actividad, digamos. Exactamente, o sea, hay una cierta discriminación, ¿sí? Entonces reconocemos socialmente al abogado, al contador, al profesional, al que tiene un título, ¿sí? Y no al que tiene un oficio en muchas veces, en muchas ocasiones, ¿sí? Y no nos damos cuenta que la persona que está construyendo algo, ¿sí? Forma parte también de ese contexto social, ¿sí? Porque si esa persona no construyera, ¿dónde viviríamos, por ejemplo? ¿Cuántos de nosotros sabe pegar ladrillos?
¿Cuántos de nosotros sabe hacer una instalación eléctrica o una instalación de plomería? ¿Sí? Entonces, dentro de ese diseño de tareas, o sea, también tiene que estar ese reconocimiento social, que no vale una persona por la actividad que haga, ¿sí? Sino por la calidad de esa actividad. Me es lo mismo una persona que trabaja en la construcción a que una persona que trabaja en una oficina. ¿Estamos? Tiene más reconocimiento el oficinista, ¿sí? Que también tiene ciertas actividades importantes para lo que él está desarrollando dentro de la organización, pero no es menos desmerecer, ¿sí? A la actividad o a la tarea que está desarrollando una persona que trabaja en la construcción, ¿sí? Un empleado de la construcción. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, Y profe. obviamente, bien, y obviamente que esa tarea, ¿sí? Yo la pueda relacionar con todo lo que es mi contexto global, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la distribución del tiempo, estamos hablando al tiempo, ¿sí? A las horas que un trabajador le va a dedicar a una determinada tarea, ¿sí? Que obviamente va a estar asociada con lo que es su grupo de exigencias, ¿sí? O sea, la tarea tiene que ser lo suficientemente demandante, pero no irse a los extremos. Entonces, yo tengo que ver la distribución de la carga horaria que va a tener esa tarea que va a realizar ese trabajador, ¿sí? Ahora, ¿por qué tengo que ver esa distribución horaria? Porque eso me va a permitir que yo pueda organizarme dentro de mi tarea para saber qué es lo que tengo que hacer, dándole un orden de jerarquía, ¿sí? Y para poder evaluar también dentro de esa organización cómo va a ser mi sistema de trabajo durante el tiempo que yo le vaya a dedicar, ¿sí? Entonces, teniendo una buena distribución del tiempo, yo lo que puedo hacer es programar las pausas activas que necesito, un refrigerio, la hora del almuerzo, la cena para aquellos que trabajan en los turnos noche, que haya una buena rotación de los puestos de trabajo, y obviamente implementando las pausas y una buena rotación, lo que hago es disminuir todo lo que son factores de riesgo, ¿sí? Factores de riesgo no solamente ergonómicos, sino de índole psicosocial, ¿sí? Cuando hablo de comunicación, acá entra en juego todo lo que es el clima organizacional, ¿sí? Cómo es la interrelación con mis compañeros, la confianza entre los mismos trabajadores. O sea, que si yo hago una actividad y después de esa actividad, ¿sí? La puedo derivar a otro trabajador, ¿sí? Teniéndole la confianza, que haya esa confianza suficiente, que yo sé que ese trabajador, ¿sí? Va a hacer las cosas de igual manera o mejor de las que las hago yo. O sea, es una confianza entre los trabajadores. Aparte de esa confianza en el mismo puesto de trabajo, ¿sí? Y de esa interrelación, es la forma en que la organización a mí me hace la bajada de línea, ¿sí? ¿Cómo me va a comunicar a mí la organización, por ejemplo, sus objetivos, ¿sí? Su política? ¿Cómo me va a comunicar la organización todo lo que hace a materia de capacitación, capacitaciones de inducción a un nuevo puesto, capacitaciones en materia de higiene y seguridad? ¿Sí? Cuando hablo de la planificación de la producción, estoy hablando que todo tiene que estar acorde, planificado, sistemático, ¿sí? ¿Para qué? Para no producir el cansancio mental, para no producir fatiga, ¿sí? Que a mí me ocasione sobreesfuerzo, no solamente físico, sino sobreesfuerzos mentales. Y dentro de esta planificación de la producción, yo voy a tener en cuenta, ¿sí? Cómo va a estar el estado de las máquinas, el parque de máquinas que tengo dentro de la organización, si es una fábrica, por ejemplo, de procesos productivos, procesos continuos, ¿sí? Cómo es el estado del herramental, cómo es el estado de las máquinas, si tengo disponibilidad o no de materia prima. Se acuerda que habíamos hablado que muchas veces, sobre todo en seguridad, ¿no? Que muchas veces cuando la materia prima o los insumos son deficientes o de mala calidad, eso ocasiona que haya muchas paradas de máquina, y al haber muchos tiempos muertos por paradas de máquina, y la gente por ahí cobra con premios a la productividad, eso hace que nosotros, ¿qué hagamos? Anulemos micro, saquemos protecciones y trabajemos de manera insegura. ¿Por qué? Porque prima la producción y no la seguridad. Entonces, dentro de esa planificación de la producción, para evitar estos sobreesfuerzos, lo que tengo que hacer, tener una buena disponibilidad de lo que es la materia prima, de lo que es el insumo, ¿sí? Y obviamente, ver cuál va a ser la demanda de trabajo, cuáles van a ser los costos y qué capacidad tengo yo
para poder lograr esa producción, ¿sí? ¿Tengo el personal suficiente o tengo que hacer una subcontratación de personal? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Después tenemos el trabajo en turno, o los trabajos por turnos, donde tenemos una diferencia muy grande, una discrepancia entre lo que son los horarios de trabajo y nuestra cronobiología. Porque nuestro organismo sabe que cuando sale el sol hay que levantarse, ¿sí? Estar en actividad, y cuando el sol se oculta y sale la luna es hora de dormir. O sea, nuestro sistema biológico, nuestro organismo está, digamos, está orientado, ¿sí? Cronométricamente. Sabemos perfectamente, ¿sí? Cuáles son nuestros horarios de actividad y cuáles son nuestros horarios de descanso, ¿sí? Cuando yo trabajo en turnos, ¿sí? Hay efectos en ese turno, sobre todo en la gente que trabaja en el turno noche, ¿sí? Entonces, mi cronobiología se empieza a alterar, ¿se entiende? Y estos son factores que nosotros tenemos que considerar cuando hacemos la planificación de los trabajos en turno, ¿sí? No solamente altera la cronobiología, sino que también altera las relaciones sociales, porque la persona que trabaja de noche, de día duerme, ¿sí? O sea, va al revés de lo que hace el común denominador de la gente. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, ¿sí? Cada cuánto esa persona va a rotar en el turno noche. No podemos tener permanentemente, hay lugares de trabajo donde se asigna permanentemente a ciertos trabajadores al turno noche, ¿sí? Entonces, tenemos rotación de puestos, rotación de turno, pero siempre hay ciertos trabajadores, por su capacidad, por su habilidad o por las problemáticas que puedan llegar a surgir en el turno noche, que esas personas trabajan siempre en el turno noche. Entonces su cronobiología se ve totalmente afectada, sus ciclos circadianos prácticamente no existen, ¿sí? Una persona que vive de noche y de día duerme, y su actividad familiar, su actividad social, empieza a desmoronarse, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son estos efectos? Bueno, el biológico, se altera todo lo que es el ciclo circadiano, ¿sí? Empezamos a tener efectos médicos, nuestra salud física se empieza a deteriorar, aparece esa fatiga y lleva a colación a una fatiga psíquica también. Después tenemos efectos en lo social, la vida familiar se altera, las relaciones de pareja y las relaciones con el entorno, ¿sí? Amigos, parientes y demás. Y después obviamente tenemos las ocupacionales. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando en el horario nocturno y mi ciclo cronobiológico, mi ciclo circadiano se ha alterado, lo que va a producir es que pueda haber fatiga mental que me lleve, obviamente, a tener accidentología laboral por cansancio, ¿sí? Y que me baje la productividad. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Sí. Vamos a ver ahora entonces lo que es ergonomía cognitiva. Vimos anteriormente lo que es ergonomía, ¿sí?, organizacional. Ahora vamos a ver lo que es ergonomía cognitiva. La ergonomía cognitiva, ¿qué es lo que atiende? Todo lo que son procesos mentales, ¿sí? Dentro de esos procesos mentales yo voy a tener la percepción, cómo percibo las cosas, ¿sí? El razonamiento, o sea, cómo lo voy a razonar, ¿sí? ¿Cuáles van a ser mis respuestas motrices, ¿sí? Y obviamente cómo va a ser mi interacción con el resto de las personas y el resto de los componentes que tengo yo en ese sistema. Recuerden que cuando hablamos de sistema es el hombre, la máquina y el medio que lo rodea, ¿sí? Ahora, ¿qué involucra esa relación, ¿no es cierto? O sea, esos procesos mentales, va a involucrar lo que es la carga mental en sí, poder tomar decisiones, ¿sí? La interacción entre la persona y la máquina y su medio, la fiabilidad humana, ¿sí? Y esto me conlleva a poder llegar a desarrollar un estrés de índole profesional, ¿sí? Que después, estando esa persona estresada, puede ocasionar como factor contribuyente, por supuesto, a ser una de las causas básicas que pueda llevarme a mí a tener
un accidente de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Ahora, dentro de la ergonomía cognitiva hay ciertos campos que intervienen, ¿sí? Entonces, dentro de esos campos de intervención, yo voy a tener, ¿sí?, el análisis de cualquier tipo de tarea que vaya a realizar una persona. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de trabajo que yo vaya a desarrollar, ¿qué es lo que conlleva? Conlleva un proceso mental, ¿sí? Porque yo tengo que ver esa información que ingresa a mi cerebro, ¿sí?, tratar de acomodar esa información de alguna manera, ¿sí?, para poder después organizarla y después poder llevar a cabo esa actividad. Entonces, todo tipo de actividad que yo realice, sí o sí, involucra lo que es un proceso mental, ¿sí? Ahora, dentro de estos campos de intervención de la ergonomía, ¿sí?, también voy a tener lo que es el análisis y el diseño, por ejemplo, de las pantallas de visualización de datos, que no solamente va a ser una computadora, ¿sí? Yo puedo tener pantallas de visualización de datos, ¿sí?, monitores, por ejemplo, como nosotros estamos viendo aquí, ¿sí?, en un tablero de control, ¿sí? Esas pantallas de visualización de datos, las PVD, ¿sí?, son la interfaz que hay entre una persona y una máquina, ¿sí? Porque acá es donde yo voy a tener la información, ¿sí? Entonces es lo que a mí me une persona, ¿sí?, con la máquina, es la información que yo voy a suministrarle, ¿sí?, a este ordenador, ¿sí?, a esta pantalla de visualización de datos, y a su vez es la que me va a arrojar a mí, ¿sí?, en cuanto a valores que pueden llegar a registrarse para un proceso productivo X, ¿sí? Como por ejemplo aquí todo lo que es una línea de proceso continuo de ensamblados de auto, ¿sí? O, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la torre de control de un aeropuerto, ¿sí?, donde voy a tener en mi pantalla de visualización de datos, de acuerdo a los datos que yo le incorpore, me va a arrojar ciertos resultados. Entonces voy a poder ver la velocidad del viento, ¿sí?, voy a poder monitorear el clima. Entonces hay una interfaz entre la persona y la máquina o el medio a través de esas pantallas de visualización de datos. Dentro del diseño, obviamente, de mi sistema de trabajo, yo voy a tener también todo lo que son los procedimientos, ¿sí?, de actuación ante crisis, ante contingencia, ¿sí?, para ver cómo funciona el proceso productivo, ¿sí? Y muchas veces dentro de ese sistema o de ese diseño del sistema, yo voy a tener muchas veces programas informáticos. Muchas empresas hoy en día se manejan con el programa SAP, por ejemplo. Entonces ahí hay una intervención informática dentro de mi proceso cognitivo, que yo tengo que enseñársela a mi gente. ¿Por qué? Porque estoy migrando a tecnologías nuevas, ¿sí? Me estoy automatizando, entonces necesito que mi gente, ¿sí?, pueda conocer cómo funciona SAP y lo pueda manejar perfectamente. Y después, obviamente, todo lo que es el estudio relacionado con la fiabilidad humana, donde acá interviene el análisis de los accidentes de trabajo, ¿sí?, sobre todo en sectores, yo hago análisis de accidente en todos los sectores de las empresas o de las organizaciones, ¿sí? Pero donde voy a hablar más de la fiabilidad humana va a ser, por ejemplo, en algunos lugares que demandan alto riesgo, que pueden ser, por ejemplo, trabajos con energía nuclear, en la parte de transporte aéreo, marítimo, terrestre, ¿sí?, en la parte de medicina, ¿sí?, y obviamente también por ahí en lo que es el aspecto minero. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Dudas? No, por el momento. Bien. Pasemos a lo que es procesos mentales o procesos cognitivos que van a estar dentro de esta ergonomía cognitiva. ¿Qué entendemos nosotros por un proceso mental o un proceso cognitivo? Son todas las funciones dentro de nuestra cabeza, ¿sí?, todas las funciones cerebrales, mentales. ¿Qué involucran esas funciones? Todo lo que es la adquisición de un determinado conocimiento, el almacenamiento o la adquisición de una información que me va a proporcionar a mí un conocimiento, el almacenamiento de esa información, cómo yo voy a interpretarla
cómo la voy a transformar y cómo voy a usar después esa información, ¿sí? Eso es lo que involucra un proceso mental. Ahora, dentro de estos procesos nosotros vamos a tener la percepción, vamos a tener la atención, la memoria, que es importantísima, el aprendizaje y cómo vamos a solucionar problemas, ¿sí? Ahora, para comprender todo esto del aspecto mental o del aspecto cognitivo, nosotros necesitamos saber sí o sí cómo funciona nuestro cerebro. Para entender cómo funciona nuestro cerebro, ¿sí? Obviamente nosotros tenemos que entender, ¿sí?, de qué habla la psicología cognitiva, ¿sí? ¿De qué me va a hablar la psicología cognitiva? De todo lo que es la percepción, la atención, la memoria, el aprendizaje y todo lo que son los procesamientos de esa información que yo incorporé dentro de mi cabeza a través de un proceso mental, a través de una comunicación, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy dando una capacitación, porque esto es importante, porque yo voy a capacitar, ustedes como técnicos y el día de mañana como licenciados van a dar capacitaciones en materia de higiene y seguridad, ¿sí? Y nosotros habíamos hablado no solamente de la capacitación, sino habíamos hablado de lo que es la percepción del riesgo. Entonces, cuando yo estoy transmitiendo, y habíamos hablado de la comunicación, cuando yo estoy transmitiendo un determinado mensaje a través de una comunicación, que puede ser oral, puede ser escrita, ¿sí? Puede ser a través de símbolos, de signos, ¿sí?, de expresiones, o sea, movimientos corporales, ¿sí? Yo estoy queriendo dar un mensaje, ¿sí? Hay un emisor y hay un receptor. Entonces, para saber si realmente ese mensaje que yo quise dar a través de una comunicación en una capacitación se entendió, yo necesito saber, ¿sí?, qué es el proceso mental o cómo están funcionando los procesos mentales de mi gente, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a percibir la información que yo le estoy dando? ¿Sí? Si me presta atención o no, si lo almacena en su memoria a corto o a largo plazo, ¿sí?, si hay un proceso de aprendizaje, y obviamente si ha procesado toda esa información para llevar a la práctica. ¿Se entiende por qué nosotros tenemos que ver los procesos mentales? Y es importante saber sobre procesos mentales para, obviamente, ver por qué la gente muchas veces comete actos inseguros, ¿sí? Bien. Cuando hablo de percepción, estoy hablando, ¿sí?, de estímulos. Todos nosotros percibimos ciertos estímulos. Esos estímulos a través de las sensaciones, ¿sí? ¿Cómo los voy a introducir? ¿Cómo introduzco? Por medio de los sentidos, los 5 sentidos: el gusto, la vista, el olfato, el oído, ¿sí? Ahora, no todo lo que entra por los sentidos yo lo puedo percibir, ¿sí? Hay un proceso perceptivo por el cual yo voy a seleccionar, ¿sí?, qué es lo que quiero que ingrese y retener, lo voy a organizar y lo voy a interpretar, de acuerdo, ¿no es cierto?, a esos estímulos. Ahora, una vez que seleccioné, que organicé y que interpreté, ¿sí?, lo que voy a hacer es adaptarlo. ¿A qué lo voy a adaptar? A mi nivel de comprensión, ¿sí? Ahora, ¿qué se percibe acá? ¿Qué perciben ustedes acá? Letras y números. ¿Qué ven? Podría ser una cruz con letras también y números. Yo quiero que me digan qué ven ahí. Un cuadro que contiene números y letras. ¿Qué números y qué letras? 12, 13, 14 y A, B y C. Bien. ¿Todos ven lo mismo? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. B o 13, ¿sí? Nosotros acá en el medio vemos el B o vemos el número 13. ¿Estamos? O sea, hay gente que ha visto el número B, el número 13, y hay gente que me va a ver la letra B. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a ver de acuerdo a la importancia que tiene ese contexto para nosotros, ¿sí? Y le interpretamos a la imagen de acuerdo a la situación. Entonces, va a haber gente que acá va a ver 12, 13, 14, y va a haber gente que directamente va a ver A, B y C. No va a ver que acá hay un número 13, directamente me ve el A, B, C, ¿sí? Y hay otros que me van a ver 12, 13, 14, dejando de lado el A, B, C.
ve los números, pero no ve la letra, ¿sí? Siempre, obviamente, de acuerdo a la importancia del contexto donde yo me encuentro, ¿sí? Eso es la percepción. ¿Estamos? Después tengo la atención. Lean lo que dice este graph de Mafalda. ¿Qué ven ustedes acá en este graph de Mafalda? El ejercicio de la concentración. Puede ser. ¿No? ¿A qué le presta atención Felipe? A la profesora. A la maestra. ¿Le está prestando atención a la pensando. profesora? Su pensamiento. No, Exactamente. Pensando. está preocupado más en entender que en Exactamente. escucharla. Está Cuando prestándole quiso prestar atención. atención ya fue. Exactamente. Está prestándole atención a sus pensamientos, ¿sí? Entonces él dice, debo atender sin perder detalle, lo que está explicando la maestra. Es su pensamiento, él está atendiendo a su pensamiento, ¿sí? Cuando de repente está más concentrado en su pensamiento que en lo que está diciendo la maestra. Cuando la maestra habla, ¿sí? Es ahí donde se da cuenta que no le prestó atención. Estaba tan concentrado en no distraerse, ¿sí? Y en convencerse que tiene que prestar atención, que se olvidó de prestar atención realmente a lo que era importante, ¿sí? ¿Estamos? Y esto nos pasa muchas veces cuando nosotros damos capacitaciones, ¿sí? Cuando nosotros decimos, ¿se entendió? Y recién ahí el sujeto vuelve a la tierra. Estuvo pensando en otra cosa, que vaya a saber Dios qué es la otra cosa que estuvo pensando. Entonces, cuando yo después voy a evaluar, ¿sí?, mis capacitaciones para saber si realmente han dado resultado, en base a mi plan de capacitación anual, me doy con que sigo teniendo accidentología. ¿Por qué? Porque acá hay un proceso mental, ¿sí?, que involucra la atención, que posiblemente algunas personas que han participado de esas capacitaciones, ¿sí?, no están prestando, ¿sí?, atención a esa atención. ¿Estamos? Bien, ahora vamos a ver un video. Las instrucciones son las siguientes. Tienen que contar, ¿sí?, los pases de pelota entre los jugadores que tienen camiseta blanca, ¿sí? ¿Entienden la consigna? Sí. Sí, profe. Bien. A ver. ¿Cuántos pases contaron? 11. 10. 12. Yo 10. 12. Bien. 11 yo. Estaba 11, entrecortado. Yo 12. Bueno, perfecto, sigamos. 14 pases había, ¿sí? ¿Vieron algo más? Aparte de los pases entre la gente de camiseta blanca, ¿vieron Pase algo con más? Entre los de gorila. negro. Un mono. El gorila. Gorila. Los Y otra pases pelota. del equipo negro. ¿Vieron el gorila? No, yo no. Sí. 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 Ahora sí, lo veo, pero me importaba más la camisa blanca. Perfecto. Pasa que cuando usted dice lo que tenemos que hacer, nos concentramos en eso y no prestamos atención a acciones secundarias. Exactamente. Y ahí tenemos el funcionamiento de la atención, donde yo voy a tener atención selectiva, ¿sí?, donde me voy a enfocar solamente en los estímulos que son significativos. ¿Qué les dije yo? Ustedes fíjense en los pases entre la gente de camiseta blanca, ¿sí? Entonces, ¿qué se ignoró? Todo el resto. Si había camisetas de otros colores, que ingresó un gorila, ¿sí?
que hubo gente que lo vio y hubo gente que no lo vio, que es normal, ¿sí? No es que la gente que vio todo, los de otras camisetas, si había otra pelota, si había un gorila, o lo que fuera, ¿sí? Sea, wow, no. Son distintos funcionamientos que tiene nuestra atención. Esta es una atención selectiva. Le voy a dar bolilla y me voy a enfocar en un estímulo determinado que para mí es significativo, ¿sí? Porque ya me lo marcaron, ¿estamos? Ahora, ¿qué hago? Ignoro el resto, ¿sí? Después voy a tener una atención sostenida, donde yo voy a permitir, ¿sí?, que mi atención se mantenga de una forma prolongada en el tiempo. Y es la atención, por ejemplo, que tienen los médicos, un cirujano cuando está realizando una cirugía, ¿sí? Es una atención sostenida por un tiempo prolongado, ¿sí?, en algo, ¿sí? Y después voy a tener una atención dividida, que es la que me permite a mí atender a varios estímulos, que es, por ejemplo, la gente que pudo ver no solamente la cantidad de pases, sino además que pudo ver el mono, ¿sí? Ahora, aquellos que vieron dentro de esa atención dividida la cantidad de pases y el mono, no contaron que había 14 pases, ¿sí? Había 10, 11, 12 pases. ¿Por qué? Porque esa atención respondía a dos estímulos distintos, ¿sí? Entonces, muchas veces, atención dividida, que es la que hace una secretaria, por ejemplo, ¿sí? Alguien que está en la oficina, o sea, donde tiene que atender el teléfono, verificar lo que está ingresando en el sistema, ¿sí? Si viene fulano y le dice, ¿viste dónde dejaron las actas de tal cosa? Es una atención que responde a distintos estímulos. Cuando yo tengo una atención dividida, muchas veces es más fácil cometer errores, porque le estoy prestando atención a distintos estímulos, ¿sí? Fue lo que me pasó, por ejemplo, con el tema del mono y la pelota. Le presto atención a dos cosas que estoy mirando a la misma vez, pero no puedo mantener, no puedo sostener, ¿sí?, o no puedo ser selectivo en un solo estímulo. Entonces no voy a contar 14 pases porque vi el mono me distrajo. ¿Se entienden? ¿Lo entienden hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bien, Sí, sí. perfecto. Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cómo funciona la memoria y cómo se va a relacionar con el aprendizaje? Y yo voy a tener una memoria que va a ser a corto plazo y voy a tener una memoria que va a ser a largo plazo. Esa memoria a corto plazo es la memoria primaria que yo tengo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esa memoria? Mantiene, ¿sí?, dentro de mi cerebro una pequeña cantidad de información, ¿sí? Esa información, esa pequeña cantidad de información, yo la puedo encontrar de manera mucho más fácil, de manera inmediata, ¿sí?, en un corto periodo de tiempo. O sea, es a corto plazo, un poquito de información que yo la puedo traer, ¿sí? Después de ahí, chau, me olvidé, ¿sí? Y ahí es donde aparece la memoria a largo plazo, donde yo voy a poder mantener la información de manera permanente. ¿Por qué? Porque mi memoria a largo plazo tiene una capacidad que es ilimitada, ¿sí? Esa información la mantengo de manera inconsciente. ¿Y cuándo la voy a recuperar? ¿Sí? Cuando se activa algún estímulo, ¿sí? Ahí es donde yo empiezo a recuperar esa memoria a largo plazo. A corto plazo puede ser algo que estamos viendo ahora, ¿sí? Que a lo mejor para la semana que viene, chau, ya lo olvidamos, ¿sí? Dependiendo el estímulo que yo estoy recibiendo, ¿sí? Y dependiendo obviamente de los sentidos. ¿Nunca les ha pasado que ustedes huelen un perfume o huelen alguna cosa y les trae, ¿sí?, esa memoria a largo plazo? ¿Se acuerdan cuando ustedes tenían 4 o 5 años y fueron, no sé, a tal lugar y había ese mismo olor, por ejemplo, ¿sí? Y se empiezan a acordar de lo que habían hecho cuando ustedes tenían esa determinada edad. Pero aparece un estímulo que obviamente hace que podamos recuperar ese periodo de tiempo, o esa imagen, o ese suceso, ¿sí?, que nosotros lo mantenemos de manera inconsciente. ¿Se entiende la diferencia entre la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cuáles son los procesos que intervienen dentro de la memoria? Yo voy a tener la codificación. Ingresa el mensaje, ese mensaje lo tengo que codificar, ¿sí? ¿Cómo lo voy a codificar? Ordenándolo y haciéndolo
un poquito más coherente, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo lo pueda almacenar, ¿sí? Lo codifico, lo ordeno, lo almaceno, guardo esa información en la memoria de corto plazo o en la memoria de largo plazo, y después me va a permitir una recuperación, o sea, traer esa información que yo he guardado, ¿sí? Traerla al presente para que yo la pueda usar. ¿Sí? Entonces, cuando estudiamos, almacenamos, por lo general, hay ciertas cosas que las almacenamos en la memoria de corto plazo, ¿sí? Que las traemos cuando yo voy a dar ese examen. Y hay otras que las voy a almacenar en la memoria de largo plazo, siempre y cuando yo estudie de la manera correcta. Si yo estudio de memoria, ¿en dónde va a quedar almacenado? ¿En la de corto o la de largo plazo? La de corto. Exactamente, estoy estudiando de memoria, no estoy relacionándolo con estímulos ni con sentidos, ¿sí? Estudio de memoria, entonces queda la de corto plazo. Una vez que pasó el examen, yo ya me olvidé, ¿sí? Si yo relaciono el contenido de esa información con algún estímulo, con cualquier estímulo, con los sentidos, va a ser mucho más fácil traer esa información a largo plazo, poder recuperarla y poder usarla, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia que nosotros tenemos entre lo que es aprendizaje y memoria? Obviamente que para que haya aprendizaje, yo necesito, ¿sí?, que la información que recibo la pueda transformar, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que recibí esa información, yo pueda armar mi esquema mental, ¿sí? La codifique y pueda estructurarla. Entonces yo ya voy a tener un esquema mental, ¿sí? Construyo ese esquema mental. Y después, ¿qué voy a hacer con esa información? La voy a almacenar en la memoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa memoria es donde se va a plasmar el aprendizaje. Dentro de este proceso de aprendizaje es donde van a entrar en juego todos estos procesos mentales. Procesos mentales que yo los tengo que asimilar, ¿sí? ¿Cómo los voy a asimilar? Ordenándolos. Todos los conceptos que yo he recibido, toda esa información, la voy a ordenar, ¿sí? ¿Cómo lo ordeno? En esos esquemas mentales, ¿sí? Después que está ordenado, después que yo esté construido mi esquema mental, recién ahí, ¿sí?, puedo asimilar esos conceptos, los puedo acomodar dentro de mi mente, ¿sí?, y después llevarlos a la práctica, ¿sí?, adaptarlos. Entonces, cuando yo los llevo a la práctica, cuando los adapto, es donde voy a lograr un equilibrio cognitivo que se llama, ¿sí? Armé mi esquema mental, acomodé, asimilé esa información, entonces hay un equilibrio cognitivo. Ahora, una vez que logré ese equilibrio cognitivo, cuando yo le meto más información a mi cerebro, se vuelve a producir un desequilibrio cognitivo, ¿sí? Y ahí el proceso mental comienza de nuevo. O sea que ustedes ahora tienen un desequilibrio cognitivo, está ingresando información, ¿sí? Ustedes esa información la tienen que asimilar, tienen que decodificar lo que yo estoy diciendo, acomodarlo en su cerebro, ¿sí?, organizarlo y poder construir su esquema mental, ¿sí? Una vez que lo hayan hecho, al finalizar esta clase, ustedes van a lograr ese equilibrio cognitivo, ¿sí? Mañana, con otra clase, ¡pum!, otro nuevo desequilibrio. ¿Por qué? Porque hay nueva introducción de información, entonces el proceso mental empieza nuevamente. ¿Entendemos hasta ahí? Están desequilibrados, ya lo sé. Entonces, nosotros veamos, por ejemplo, esta figura, ¿sí?, que es una figura adaptada de Piaget, ¿sí? Es una figura que obviamente proviene de lo que es la psicología cognitiva, donde yo voy a tener el desequilibrio cognitivo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Acá hay un desequilibrio. ¿Por qué? Perdón, acá. Hay una experiencia o nuevo fenómeno, ¿sí? Esto comienza acá, ¿sí? Le inserté una información, entonces se produce ese desequilibrio cognitivo, que es lo que más de uno de ustedes está pasando en estos momentos, ¿no? No entiende absolutamente nada, porque tienen que acomodar, tienen que asimilar esta información. Hay un desequilibrio, ¿sí? Obviamente necesito equilibrarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Necesito, ¿sí?, organizar todos los conceptos y toda la información que estoy recibiendo. O sea, que tengo que armar mi esquema mental, asimilarlo.
Una vez que lo asimilé, que lo ordené, ¿sí? Lo acomodo, ¿sí? Y mi cerebro ya empieza a reorganizarse para recibir nuevos conceptos, ¿sí? Lo acomodé, lo adapté y logro ese equilibrio cognitivo, ¿sí? Lo reacomodo el cerebro. ¿Para qué? Para recibir nuevos conceptos, donde nuevamente se va a producir ese desequilibrio cognitivo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Cuando yo tengo ese desequilibrio cognitivo o conflicto cognitivo, ¿sí? Que también se le denomina, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la estructura mental, ¿sí? Del estudiante, se produce ese desequilibrio o ese conflicto cognitivo. ¿Por qué? Porque aparece información que no la pueden comprender porque no tienen una base. Nunca en su vida han visto psicología cognitiva. Entonces acá se va a producir el desequilibrio. Ustedes se están enfrentando con algo nuevo, ¿sí? Que les resulta, ¿sí? Poco comprensible. ¿Por qué? Porque sus saberes previos no tenían dentro de esos saberes la ergonomía cognitiva ni la psicología cognitiva, ¿sí? Ahora, como estudiantes, no solamente están recibiendo algo que no lo tenían previo, sino que además, ¿sí? Ustedes están asumiendo ya de por sí que necesitan nuevos conocimientos. ¿Para lograr qué? ¿Por qué necesitan adquirir nuevos conocimientos? ¿Qué necesitan lograr ustedes? Comprender. Aprender. ¿Aprender para qué? Para asimilar lo que se está introduciendo al cerebro. Bien, pero ¿para qué? ¿Cuál es la meta que persiguen ustedes? El objetivo de ser técnico para en la esa respuesta. actividad. Exactamente, conseguir su título. Entonces, ese desequilibrio no solamente va a ser porque hay conocimientos que ingresan que ustedes no lo sabían, sino porque además están asumiendo que necesitan esos nuevos saberes para lograr un objetivo, para llegar a su meta, ¿sí? Ahora, ese desequilibrio que se produce en el estudiante, ¿qué genera? ¿Sí? Asumir esas tareas de que necesitan nuevos saberes, ¿sí? Y enfrentarse a algo que no lo van a poder comprender de por sí porque no tienen saberes previos. Entonces, ¿qué les genera? Necesidad de seguir aprendiendo nuevos conocimientos, ¿sí? Necesidad de seguir aprendiendo procedimientos, ¿sí? Pero no procedimientos de trabajo seguro, sino procedimientos de cómo estudiar, ¿sí? De cómo asimilar esa información, ¿sí? La necesidad de poder solucionar problemas que se presenten con esa asimilación de información. Y obviamente, ¿sí? Eso también les va a generar la motivación necesaria ¿para qué? Para alcanzar aprendizajes nuevos, ¿sí? Que ustedes saben ya porque lo han asumido desde el principio, cuando se produce ese conflicto, que necesitan sí o sí esos nuevos saberes, ¿sí? Para llegar, ¿sí? A la meta que es la obtención del título. Entonces eso los motiva a ustedes para llegar a esa meta, ¿sí? Por eso se produce el conflicto cognitivo. ¿Quién hoy en día no ha tenido, quién de ustedes, y más con esta pandemia, no ha pasado por ese conflicto cognitivo? Es decir, ¿qué lo tiró? Ya tengo que aprender lo que me dice este profesor, me resulta bastante difícil de comprender, ¿sí? Pero a su vez, ¿qué hacen? Y bueno, le ponen ganas. ¿Por qué? Porque necesitan motivarse, automotivarse, ¿para qué? Para llegar a tener el título, ¿sí? ¿Estamos? Profe, o por ahí sucede que estamos tan enfocados, tan ansiosos, por así decir, de estudiarlo, que llega a un punto donde decimos basta y no nos da la mente para seguir estudiando más. Y ahí es donde decimos que tomamos un descanso o necesitamos un tiempo para volver a retomar. Exactamente, exactamente. Ahí también se va a producir ese, pero ¿por qué se produce? Por un cansancio, ¿sí? Porque el cerebro tiene una acción limitada, vos no podés estar llenándolo de información 24 horas al día, en algún momento el cerebro tiene que descansar, ¿sí? Entonces eso también me produce un conflicto cognitivo, el asumir que necesito saber más, ¿sí? Y a su vez, que eso que estoy, ese aprendizaje nuevo, ¿entendés?
por ahí se me dificulta comprenderlo correctamente. ¿Por qué? Porque yo no lo sabía, toco de oído. Para algo estamos nosotros para poder explicarlo, ¿sí? Entonces, esa ansiedad también de querer seguir metiendo más información y más información también me va a producir un conflicto cognitivo, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo es el proceso mental? Ahora sí. Había un conflicto acá entre el perro y el gato, perdón. Bien, ¿cómo es ese proceso mental? ¿Sí? Yo voy a tener, ¿sí? Acá tengo mi proceso mental, ¿sí? Mi cognición, ¿sí? Ahora, para que se produzca este proceso mental, ¿yo qué necesito? Recibir estímulos, ¿sí? Entonces, mi proceso mental recibe ciertos estímulos, y con esa recepción de estímulos, ¿sí? Aparecen respuestas a esos estímulos, ¿sí? Entonces, dentro del proceso mental, yo voy a tener datos aportados por esos estímulos, que pueden ser entradas, sentidos, ¿sí? Donde voy a tener distintas etapas internas de mi mente, donde va a estar la retraducción. Yo te estoy diciendo esto, ahora, te estoy hablando del proceso mental. ¿Vos qué estás haciendo? Retraduciéndolo en tu cerebro, ¿sí? ¿Para qué? Para poder, ¿sí? Adaptarlo, elaborar tu esquema, elaborar ese esquema mental, ¿sí? Almacenarlo, y cuando necesites utilizarlo, volver a traerlo a la memoria, ¿sí? Entonces, esas estructuras mentales, ¿sí? Dentro de lo que son los procesos mentales, van a influir en que puedas interpretar la información, ¿sí? ¿Estamos? Y que esa información vos la puedas fijar en la memoria a largo plazo, no solamente en la memoria a corto plazo, ¿sí? Ahora, una vez que la fijaste en la memoria a largo plazo, ¿sí? Que la configuraste, obviamente determina, ¿sí? Cuál va a ser tu respuesta conductual, cómo vas a responder, ¿sí? A ese proceso, a eso que vos recibiste. Cómo va a ser tu conducta, tu respuesta, ¿sí? Ante esa recepción de estímulos que fueron procesados, organizados, ¿sí? Y que lo convertiste en una información. ¿Estamos? Así funciona nuestra mente. Ahora, ¿cómo hacemos el procesamiento de la información? El cerebro nuestro, ¿sí? Se vale de experiencias anteriores. Y eso nosotros lo hemos visto, por ejemplo, cuando hablamos de algo y ustedes que dicen, sí, yo me acuerdo que en tal lugar pasó tal cosa, o a mí me contaron. Hay una experiencia anterior, ¿sí? Entonces, tengo que procesar esa información basada en una experiencia anterior. Pero después también tengo el procesamiento de lo que son los objetivos que yo pretendo alcanzar. Necesito aprobar esta materia, ¿para qué? Para recibirme, ¿sí? Después, ¿qué voy a tener? Todos los datos que me son suministrados, los elementos, las informaciones, ¿sí? Todo lo que yo voy a reconocer, voy a procesar y voy a elaborar mi esquema mental, ¿sí? Entonces, estos son pistas, ¿sí? Por así decirlo, que orientan la conducta. Y acá, ¿qué voy a tener en este cuadrito? Que son los factores determinantes, ¿sí? Para que un ser humano trate la información, donde va a haber, por un lado, la información, ¿sí? Y por otro lado va a ser la acción en base a esa información. Entonces voy a tener los conocimientos, ¿sí? Que yo obtengo basados en mi experiencia profesional, porque no solamente ustedes adquieren conocimiento con las distintas materias que tienen dentro de la carrera, ¿sí? También adquieren conocimiento cuando salen a trabajar en campo de acción y en sus tareas diarias. En esa experiencia profesional o en esa experiencia laboral, también nosotros adquirimos conocimiento, ¿sí? Ahora, tengo esos conocimientos que los obtengo de esa experiencia profesional, ¿sí? Tengo la exploración del mundo, la percepción de cómo yo veo el mundo, ¿sí? Y ahí empiezo a construir las conductas, ¿sí? De esas conductas salen resultados que yo tengo que controlarlos, ¿sí? Y a su vez también intervienen los conocimientos
que son obtenidos de otras experiencias, lo que me contó fulano que le pasó alguna vez, ¿sí? Entonces todo eso forma parte de mi información que después se va a transformar en una acción. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, para finalizar, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que dentro de nuestro mundo cotidiano, ¿sí?, nosotros tenemos problemas ergonómicos, ¿sí?, que se pueden resolver. No solamente dentro de lo que es el trabajo físico, sino se puede resolver desde la cognición y desde la organización. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Primero, si estamos hablando del trabajo físico, lo asociamos con ergonomía física, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a resolver? Cuidando, ¿sí?, de no sobreexigir el cuerpo de los trabajadores, con las posturas forzadas, con los gestos repetidos, con los levantamientos, manual de carga, los empujes y tracción, todo lo que es ergonomía física. Ahora, cuando yo tengo que hablar de ergonomía organizacional, ¿dónde voy a actuar? En la forma de trabajar, ¿sí? ¿Cómo? Dando una estructura organizada, ¿sí? Y cuando hablo de ergonomía cognitiva, estoy hablando de todas las condiciones que yo tengo que dar para que esa persona pueda actuar, ¿sí?, sin cometer errores, sin que haya fallos dentro de ese sistema, ¿sí? Entonces, si yo voy a hablar de ergonomía cognitiva dentro de una organización, si yo tengo paneles de control que tienen pantalla de visualización de datos y la información que yo tengo que insertar y la que me arroja ese panel de control está en inglés, pero yo hablo español, ¿qué tipo de ergonomía actúa en ese campo? ¿Cómo? Perdón. Si yo tengo paneles, ¿sí?, paneles, pantalla de visualización de datos, monitores en una máquina, ¿sí?, donde yo le tengo que insertar información, que pueden ser números, ¿sí? Por ejemplo, en una rectificadora automática, yo le inserto números, pero ese panel de control me arroja resultados que está en el idioma inglés, y yo hablo español. ¿Qué tipo de ergonomía, ¿sí?, es la que se aplica en este caso? Cognitivo. Exactamente. ¿Por qué la ergonomía cognitiva? ¿Por qué estamos hablando de ergonomía cognitiva? Por el tema del inglés. Digamos, ¿no? Por el tema, puede ser relacionar los números. Porque ¿qué decíamos que dentro de la ergonomía cognitiva intervenían? ¿Qué procesos intervenían? Procesos mentales. Procesos mentales. Yo tengo que codificar esa información. Si la información está en inglés y yo hablo español, ¿la puedo codificar correctamente? No. Bien. ¿Qué se produce si yo no puedo codificar esa información, si no la puedo asimilar para almacenarla y utilizarla en algún momento? ¿Qué se produce ahí? Como una desorganización, no me sale la palabra. El desequilibrio cognitivo, ¿sí? Ese. ¿Estamos? Entonces ahí interviene todo lo que es ergonomía cognitiva. Si yo dentro de mi organización trabajo con turnos de noche, ¿sí?, ¿qué tipo de ergonomía es la que se involucra ahí? Organizacional. Exactamente, ¿sí? ¿Se entiende entonces? Porque ya sabemos la ergonomía física, ¿dónde la vamos a encontrar? ¿Se entiende la diferencia entre ergonomía organizacional y ergonomía cognitiva? Sí. Bien. No estoy escuchando a las chicas. ¿Qué pasa? ¿No hay chicas presentes? Viltes Naira. ¿Es la única chica que está presente? A ver, espérenme. Voy a dejar de compartir. Son todos varones, no hay ninguna... Viltes Naira es la única mujer. ¿Qué pasó con el resto que no las veo?
Profe, Bien. perdón, antes de que siga, justo se me cortó, no lo escuché bien. ¿Qué ejemplo le dan para la... Te escucho muy entrecortado. ¿Sí me escucha bien? No, muy entrecortado, a ver. Ahí, profe. Ahí te escucho un poquito mejor, sí. No, que se me entrecorta y no la escuché. ¿Qué ejemplo había dado para la organizacional de recién? Para organizacional, por ejemplo, vos vas a tener todo lo que es el trabajo por turnos, ¿sí? Si vos estás trabajando de noche, ahí eso turnos interviene rotativos, dentro de... ¿Cómo? Turnos rotativos. Exactamente, exactamente. Ah, Bien, bien, bien. perfecto. Riesgos psicosociales. Les hago un recordatorio a todos, porque algunas voces las reconozco y otras no, que les pido que cuando enciendan el micrófono para participar me digan el nombre, porque si no, yo no puedo verlo desde acá, pues estoy pasando el PowerPoint. Les recuerdo nuevamente que para la promoción de la materia necesito la participación en clase, ¿sí? Si no hay participación en clase, que eso está bien especificado y lo comenté en la clase pasada, si no hay participación en clase, por más que saquen un 8, se va a contemplar, ¿sí?, esa participación para poder promocionar la materia. ¿Estamos? Recuerden que las clases quedan grabadas, entonces para mí es mucho más fácil entrar a la clase y ver quién participó y quién no, ¿sí? Entonces no es simplemente sacar un 8 o más para poder promocionar. Está la otra condición, que es la participación en clase, y siempre estoy escuchando las mismas voces, ¿sí? Entonces pueden participar por el chat, si no tienen activación de micrófono, o pueden participar a través de las charlas de clase, encendiendo el micrófono. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien, profe. Bueno, vamos a hablar ahora entonces un poquito de lo que son los riesgos psicosociales. ¿Qué se entiende por riesgo psicosocial? Según lo que a mí me dice la Agencia Europea para la Salud y la Seguridad en el Trabajo, ¿sí?, que hay un creciente auge dentro de lo que son los riesgos psicosociales, y que esos riesgos psicosociales van a estar relacionados, obviamente, con la manera en cómo yo diseño, organizo y gestiono el trabajo, ¿sí? Pero no solamente basado en el diseño, organización y la gestión, sino también tiene en cuenta todo lo que es el contexto social y el contexto económico que tiene el trabajo, ¿sí? Ahora, esto me dice la Agencia Europea, ¿sí? Hay un creciente auge de riesgos psicosociales. No me lo está diciendo que en la Argentina o en América está el creciente auge, ¿sí? Esto es en Europa, ¿sí? ¿Qué me dice el ISTAS, que es el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, que también está en España, ¿sí? Me dice que esos riesgos psicosociales perjudican la salud de los trabajadores. ¿Cómo la van a perjudicar? Le causan estrés a largo plazo, ¿sí? Y ese estrés a largo plazo, ¿sí?, somatiza en enfermedades del orden respiratorio, del orden gastrointestinal, por ejemplo, dermatológico, y musculoesquelético, ¿sí?, sin dejar de lado también que alteran todo lo que son los procesos mentales. Ahora, esos riesgos psicosociales van a ser consecuencia de las malas condiciones de trabajo, ¿sí? O sea, que hay una deficiente organización del trabajo, hay una deficiente estructura organizacional dentro de la actividad que yo estoy llevando a cabo. Para la Organización Internacional del Trabajo, me dice que esos riesgos psicosociales son las interacciones que hay entre el trabajo, entre el medio, ¿sí?, la satisfacción que tiene esa persona en el trabajo, las condiciones que tiene esa organización. Eso por un lado, ¿sí? Entonces, relación, interacción entre el trabajo, el medio, la satisfacción que tiene la persona en el trabajo y las condiciones de la organización. Pero por el otro lado, también me dice, ¿sí?, que esos factores psicosociales también se deben o también involucran las capacidades que tiene el trabajador,
¿sí?, para realizar una tarea, las necesidades, la cultura y cómo es su situación fuera del trabajo. ¿Qué es lo que causa todo esto? Percepciones, experiencias. Esas percepciones, esas experiencias, pueden influir de alguna manera u otra en lo que es el rendimiento, la salud y la satisfacción dentro del trabajo, ¿sí? Vos sabés que noto mucho cuando se rompe alguna máquina Sí, en la empresa, y vos sabés bien, cuando se rompe algo, una máquina que es importante, que es fundamental, hay gente que tiene que redoblar esfuerzos para suplir algunas funciones de esa máquina puntualmente, y se sobrecarga a la gente, es inmediato el reclamo del sindicato porque la gente siente que trabaja mucho, ¿no? Que, bueno, sí, obviamente trabajan mucho, pero el cansancio en la gente se nota muchísimo. claro. Es importante eso, Diego, la verdad que sí. Obvio, que no es solamente el cansancio físico, o sea, vos le tenés que incorporar también ese cansancio mental. ¿Se acuerda que decíamos que vos en ergonomía tenés todo lo que es carga y solicitación? Dentro de la carga vas a tener la carga física y dentro de la solicitación vas a tener la carga mental, ¿sí? Muchas actividades demandan más solicitación que carga, o sea que vos vas a tener más demanda de carga mental que de carga física. Capaz que tu tarea no involucra ningún tipo de actividad física o es la menos, ¿sí? Pero el proceso mental, los procesos mentales están a full. Y eso causa, obviamente, con el tiempo, ¿sí?, que aparezcan estos factores psicosociales, que a la hora de la accidentología tienen un papel muy importante, ¿sí? Ahora, ¿qué me dice el Comité Mixto de la Organización Internacional de Trabajo y la Organización Mundial de la Salud? Me dice que los factores de riesgo psicosocial dentro del trabajo me van a abarcar todo lo que son las interacciones entre el medio ambiente laboral, ¿sí?, todas las características que tiene ese trabajo, ¿sí?, las relaciones que hay entre los trabajadores y la organización, relación entre los trabajadores, ¿sí?, entre ellos mismos, mis pares, y además la relación entre el trabajador y la organización. Las características personales o particulares que tiene cada trabajador, su cultura, sus necesidades y cómo es la situación fuera del trabajo. Lo amplía, ¿sí?, porque ya acá interviene todo lo que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, para ellos, ¿sí?, yo tengo que tener en cuenta ese factor que es el hombre, la máquina y su medio que lo rodea, ¿sí?, donde todo eso está dentro de un contexto organizacional, ¿sí? Ahora, ¿qué me dice Golak? Me dice que los factores psicosociales son los riesgos que se presentan para la salud física, ¿sí?, psíquica, mental y social, ¿sí?, engendrados por determinantes socioeconómicos. La condición del empleo, la organización y el contenido del trabajo, y todos los factores relacionales que van a intervenir en ese funcionamiento psíquico y mental de los trabajadores, o sea, en sus procesos mentales. Golak me abarca todo, ¿sí? Él me abarca absolutamente todo dentro de lo que son los factores psicosociales. Pero fíjense que tanto, volvemos, la Agencia Europea, como el ISTAS, la OIT, conjuntamente con la OMS, todos están hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? ¿Sí? Ya empiezan a involucrar en los últimos años que para que se produzcan, ¿sí?, estos riesgos psicosociales, no solamente voy a tener en cuenta, ¿sí?, cómo está el hombre en su contexto laboral, sino que tengo que traer también, ¿sí?, el determinante socioeconómico, o sea, todo lo que está fuera de la organización también, ¿sí? ¿Y qué tengo que tener en cuenta? ¿Cómo es el hombre? ¿Estamos? Las características de ese trabajador, ¿sí? La cultura que nosotros tenemos dentro, ¿sí?, del lugar donde esté esa organización. ¿Cuál es la cultura que tiene La Rioja en su pueblo? La Rioja tiene una determinada cultura. La Rioja tiene una determinada organización socioeconómica, o tiene determinadas características socioeconómicas culturales, ¿sí?
Por lo tanto, si una persona viene de afuera, Córdoba, a trabajar a una empresa de La Rioja, tiene que adaptarse a la cultura que tiene esa provincia, ¿sí? ¿Estamos? O sea, también tiene mucho que ver eso. Capaz que el que viene de afuera, de otras provincias grandes, tienen más movimiento, es decir, no, yo no duermo la siesta. ¿Por qué voy a criticar que un riojano, un catamarqueño, ¿me entendés?, duerma la siesta? Son parte de su cultura, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces también tengo que ver esa cultura, ¿sí? Como también tengo que ver los aspectos religiosos. Si yo tengo trabajadores que tienen un determinado credo y que dentro de su credo les está diciendo que no sé, que tienen que hacer ayuno, que tal día tienen que ir al templo y ese día no se trabaja, también tengo que respetar ese credo, que forma parte de su cultura, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los efectos que tienen estos factores psicosociales sobre lo que es la salud de las personas y obviamente su rendimiento? Y acá, ¿qué vamos a ver nosotros? Que estos factores psicosociales me van a reducir, ¿sí?, todo lo que es la productividad de los trabajadores. Porque cuando una persona empieza a experimentar, ¿sí?, todas estas cosas del medio que después le producen la fatiga mental, lo llevan a un estrés y somatizan en algún tipo de enfermedad dérmica, por ejemplo, ¿sí?, me va a disminuir su productividad, me va a aumentar las ausencias dentro de lo que son los puestos de trabajo y hay un desgaste mental, ¿sí? Entonces, a medir, ¿cómo? Y el número de accidentes. Exactamente, el número, exactamente, bien, el número de accidentes también, ¿sí? Entonces, a medida que empeoran, ¿sí?, la gravedad y el número de patologías, ¿sí?, empiezan a aumentar los días de ausencia, y eso me ocasiona un costo económico. Cuando hablo de patologías son esas, ¿no? Ese famoso, no fui a trabajar porque estoy con gastroenteritis, o porque de repente estoy con problemas cardiovasculares, ¿sí? Es complicado probarlo, porque no podemos decir que es una enfermedad derivada del trabajo. Si bien te dan una carpeta médica por estrés laboral, dentro de lo que es el baremo de las ART, no existe, no está contemplado lo que es el factor psicosocial como enfermedad del trabajo, ¿sí? Pero a vos te ocasionan estas ausencias dentro del trabajo, te eleva el ausentismo con algo que vos creés que es una patología inculpable, pero que en realidad, ¿sí?, viene derivada de esa organización del trabajo y que de la estructura mental se va deteriorando. ¿Se entiende? ¿Entendemos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe, se entiende. Profe, Perfecto. Entonces, así como una condición insegura o un acto inseguro de una persona, ¿sí?, me va a generar, ¿sí?, me afecta no solamente el recurso humano, sino que también me puede afectar el recurso, digamos, edilicio, ¿sí? Si yo operé mal una caldera o no tuve las precauciones necesarias de hacer los controles, como me dice la ley, y la caldera explotó, ¿sí?, yo no solamente puedo ocasionar un accidente que involucre personas, puede ser que haya explotado, no haya habido ninguna persona a la vuelta, y me ocasionó a mí, ¿sí?, me afectó a mi recurso edilicio, un recurso económico que está, ¿no es cierto?, en la estructura edilicia, ¿sí? Ahora, cuando aparecen los factores o los riesgos psicosociales, ¿sí?, no me afecta directamente a la organización, me afecta el recurso psicológico de la persona, me afecta a la persona directamente e indirectamente me va a afectar a la organización, ¿sí? ¿Por qué indirectamente? Porque me genera esa alta de ausentismo, ¿sí? Y nos baja la productividad. Exactamente, me baja la productividad, me baja la calidad y me genera, aparte del Pérdidas ausentismo. económicas, ¿no? Pérdidas económicas a causa de eso. Exactamente, ¿sí? Ahora, estos riesgos psicosociales dentro del trabajo, ¿sí?, en conjunto con las características físicas individuales que tiene una persona, con los hábitos de vida, por eso también involucramos a cómo es la persona fuera del trabajo.
Yo capaz que en el trabajo la cuido, pero afuera, ¿sí? Se clava todos los fines de semana un asado, dichoso de él, y come grasa, el colesterol se le va a la miércoles, los triglicéridos se le van a la miércoles. Entonces yo dentro del trabajo lo cuido, pero ¿cómo es su vida fuera del trabajo? ¿Sí? Por eso que también tengo que tener en cuenta sus hábitos de vida. ¿Sí? Yo dentro de la organización le hago todo un programa, ¿sí? Para que él consuma menos sal, para que se cuide, haga un poquito más de ejercicio, pero resulta que afuera come, o sea, tiene el salar dentro de la casa. ¿Sí? Entonces necesito también ver cómo son sus hábitos de vida. ¿Fuma o no fuma? Y dentro de planta no, porque no se puede fumar, pero afuera fuma como un murciélago, ¿sí? Como la profe, por ejemplo. ¿Estamos? Entonces, esos hábitos de vida también necesito, ¿sí? Tenerlo como esas características individuales de cada uno de mis trabajadores. ¿Sí? Y después de ahí le voy a sumar esas exigencias biomecánicas que forman parte de la ergonomía física, con levantamientos, empujes, tracciones, ¿sí? Posturas forzadas. ¿Sí? Todo esto en conjunto van a influir para que aparezcan trastornos musculoesqueléticos. ¿Sí? O sea que el factor psicosocial también influye para que haya aparición de trastornos musculoesqueléticos. Vivo contracturada, ¿por qué? Porque estás con un estrés permanente. ¿Por qué? Por la organización de los tiempos del trabajo. Y ahí estoy hablando de ergonomía organizacional. ¿Sí? Capaz que no tengo ergonomía física, no tengo una exigencia biomecánica para un levantamiento, una tracción, pero tengo otras exigencias del orden organizacional y cognitivo que hacen que yo esté permanentemente contracturado, estresado, y ahí también puede aparecer estos TME, que son los trastornos musculoesqueléticos. ¿Sí? Profe, Dime. sí, en muchos casos los empleados sufren, se ven contracturados, tensos por el trato de los supervisores y por el trato del cliente también. Le digo esto porque yo vi eso mucho en los call centers, en los centros de atención telefónica. Sí, ahí no tan solo es la postura, sino muchas veces, como se trabaja mucho por objetivo, es el trato de los supervisores, encima que reciben malos tratos de supervisores, también reciben malos tratos por parte del cliente. Y eso genera un clima tenso, los operarios están bastante contracturados, y aparte de que muchos presentan otro tipo de síntomas, estrés, por ejemplo. Perfecto. ¿Quién habló ahí? ¿Nombre? Gabriel Herrera, profe. Bien, Gaby. Perfecto. También Bueno, el podría ser trabajo... en los primeros días de trabajo del empleado, que le genera estrés. Exactamente, porque está conociendo la actividad y necesita hacerla de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, está perfecto. Todo eso, ¿sí? No Profe. forma parte de la ergonomía física, va a formar parte de esa ergonomía organizacional. ¿Por qué? Porque el trato con los mandos medios, el trato con mis compañeros, forma parte de esa estructura organizacional, ¿sí? Que después me puede afectar o no a la ergonomía cognitiva. ¿Sí? ¿Cómo me va a afectar? Y si yo estoy pasando un mal momento porque no me estoy llevando bien con el resto de la gente o mi supervisor me maltrata, por ejemplo, ¿sí? Cognitivamente mi proceso mental empieza a alterarse. ¿Por qué? Porque la información, ¿sí? No va a ser del todo, no la voy a poder captar al 100% y no la voy a almacenar en mi memoria de largo plazo, va a estar almacenada en mi memoria de corto plazo. ¿Sí? Entonces también me va a involucrar ese aspecto cognitivo, de no poder procesar bien la información para poder adaptarla y elaborar yo mi estructura mental. ¿Sí? Los trabajos en call center, sobre todo los trabajos en el 911, por ejemplo, los trabajos dentro de los centros médicos, ¿sí? Donde yo tengo que aplicar mi ergonomía cognitiva al 100%, también hay mucha ergonomía organizacional. ¿Sí? Entonces eso hace que yo trabaje de una manera, ¿sí? Deficiente, generándome un distrés ergonómico, ¿sí? Que me puede ocasionar estos trastornos musculoesqueléticos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Profe. También podría ser por el tema de la pandemia, las nuevas formas de trabajar y estudiar provocan un tipo de estrés. También, esta pandemia ha generado, o sea, el aumento, ¿sí?
del estrés y de la percepción cognitiva, ¿sí? O sea, no el aumento de la percepción, ha generado el aumento de estos conflictos cognitivos, donde empieza a aparecer el teletrabajo. Basémonos en la Argentina, que es el lugar donde vivimos, porque en otras partes del mundo, yo tengo un primo que vive en Estados Unidos, mi primo de los 5 días de la semana, 2 va a trabajar a la oficina y los otros hace home office, pero esto hace años, ¿sí? Los yanquis están muy acostumbrados, como en algunos sectores de Europa, que muchos trabajos son de manera remota, ¿sí? Entonces, donde van a la oficina, muy poquito. En la Argentina, el teletrabajo, ¿sí? El trabajo desde la casa no era un trabajo que se conocía al 100%, o sea, no es muy habitual. Con la pandemia empezó a verse todo lo que es el trabajo desde la casa, donde yo tengo que adaptar mi hogar, ¿sí? Para dar una charla, para dar una clase como estamos teniendo nosotros, ¿sí? Y adaptar mi vida. Entonces, yo estoy ubicada, yo no tengo una oficina establecida en mi casa, ¿sí? Entonces yo tengo que adaptar la mesa del comedor, ¿sí? Dejar un espacio para que quiera venir, sentarse. Yo hoy les estoy dando clases a ustedes y tengo a mi hijo parado en la cocina tomando una merienda, ¿sí? Él se tiene que adaptar a que yo estoy ocupando este espacio, ¿sí? Entonces, imagínense los que tienen niños chicos. ¿Cómo adaptás cuando el niño estaba acostumbrado a que papá y mamá estaban en la oficina en cierto horario? Hoy tienen la disponibilidad de tener papá y mamá en la casa con un teletrabajo, ¿sí? Pero el niño es demandante, entonces mamá y papá tienen que atender a ese niño, ¿sí? No estábamos acostumbrados. Entonces, ese teletrabajo generado, ¿sí? Que surge en la Argentina a través de la pandemia, ¿sí? Ha ocasionado, ¿sí? Que hoy tengamos mucha gente con alopecia, se le cae el pelo porque está estresado, con erupciones cutáneas por estrés, ¿sí? Con depresiones, ¿sí? Nosotros hoy deberíamos estar en tiempos normales, si esto nunca hubiese pasado, hoy deberíamos estar en clases presenciales compartiendo un mate. Yo debería estar caminando por los pasillos, mi hijo debería estar en la universidad con sus compañeros o a lo mejor en la cantina esperando una nueva ingreso a clase. Y no lo podemos hacer. Eso genera estrés. Tener que subirme a la silla para explicar posturas, ¿sí? Con el miedo de que me puedo llegar a caer, me genera un estrés. Que ustedes no puedan comprenderme a mí lo que yo les quiero decir me genera un estrés. Tener que apagar la cámara porque la conectividad se me va y no me escuchan, ¿sí? Me genera un estrés porque no me ven la cara y yo no los veo a ustedes. Entonces, esta pandemia, con esto nuevo que ha sucedido, ha generado, ¿sí? Este estrés. Sin contar aquellos que han tenido que ir de manera presencial al trabajo con ese miedo a la exposición, ¿sí? Del contagio. Y de estar usando 8, 9, 10, 12 horas barbijo permanentemente. Y ya no tener que poder darle un beso, la mano o compartir, ¿no es cierto?, algo con ese compañero de trabajo. Entonces, acá es donde aparece, ¿sí?, este aspecto psicosocial producido por el teletrabajo, por la virtualidad, ¿sí? Entonces está perfecto eso que decís, respecto, ¿no es cierto?, al teletrabajo hoy en día en estos tiempos de pandemia. O sea, es perfecto, ¿sí? O sea, es un ejemplo que es muy valedero para tomar en este sentido. Ahora, aparecen trastornos musculoesqueléticos. ¿Cómo quedan ustedes después? ¿Cómo quedo yo después de dar una clase? Donde estoy Claro, sentada, profe, eso le iba a decir marginada. con lo del teletrabajo. Usted está dando clase de ergonomía y está muchas horas sentada, nosotros también, y no todos tenemos una silla ergonómica en casa y estamos 4 o 5 horas en clase. Exactamente, no tengo una silla ergonómica, estoy sentada en el living de mi casa, ¿sí? Entonces no Profe, yo tengo, le digamos, puedo, disculpe, yo le puedo hablar de mi experiencia. Por ejemplo, yo trabajo en sistemas. eh, sí, y aparte de eso estoy de 8 a 5 sentado en la máquina porque tengo que estar pendiente y después sigo con las clases. sí, Imagínense las veces que yo terminaba a las 11, de 8 a 5 y seguía directamente con las clases hasta las 11, o como ahora que exactamente. sigo trabajo hasta las 9. Por ahí no tan solo surgen problemas ergonómicos y psicológicos, sino también la poca sociabilidad que yo puedo llegar a tener con la gente, porque imagínate, yo de las 11 yo
termino detonado y me acuesto. O a las Exactamente. 9 me acuesto. Hay veces que no tengo ganas ni de cenar. Es como que cambió mucho eso también. Antes por lo menos tenía esa salida de las 5 de la oficina y me iba a mi casa y ahí ese respiro es como que me cambiaba a mí el aire, la mentalidad. Pero es como que ahora es todo en la misma rutina, solamente los sábados y los domingos es distinto. Claro, estás desempeñando tareas en el mismo espacio físico. Que vos cuando salías de laburar decís, bueno, me voy directamente a la universidad, a otro contexto, donde tenés el octógono, donde voy a decir, bueno, me voy a fumar un puchito afuera, hago un intermedio, me voy a fumar, a conversar con los alumnos, ¿sí? Tenés otra forma de sociabilizar. Hoy directamente haces home office y del home office pasás a las clases, ¿sí? Entonces voy a decir, ¿qué interacción tenés con el otro ser humano? ¿Sí? Claro. Entonces todo eso causa no solamente el problema mental, ¿sí? El problema del estrés, sino que te empiezan a aparecer somatizas con otras cosas, gastritis, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo puede ser? ¿Cuánto hace que estoy yo con tos? Y no termino de curarme de la tos, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Estoy somatizando que estoy mucho tiempo metida dentro de mi casa, que yo no puedo tener contacto con ustedes? Que a mí me encanta dar clases, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Somatizo, ¿sí? ¿Cómo puede ser que una bronquitis se extienda más de un mes? Es una cosa que no es habitual, ¿sí? Ahora, ¿cómo termino yo? Diga, a las 9 de la noche cortamos, pero yo después de las 9 de la noche tengo que hacer mis cosas dentro de la casa, cocinar, por ejemplo, ¿sí? Si no cocino yo, me toca lavar los platos. ¿Saben cómo llego yo a las 12 de la noche a la cama, no? Destruida. Y vos decís, ¿qué actividad física hiciste? Ninguna. No voy al gimnasio, no salgo a caminar, ¿sí? No estoy levantando cajas ni moviendo objetos, pero ¿qué pasa? Hay una contractura, hay un cansancio físico, ¿por qué? Porque estás mucho tiempo sentado frente a un ordenador, ¿sí? En situaciones que son totalmente fuera de ese confort ergonómico, ¿sí? ¿Estamos, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Cansancio Tengo físico un y caso. mental. Muy bien, muy bien. Bien. ¿Alguien más quería decir algo? Sí, profe, Profe, cansancio físico y sumado también mental a sería. que muchos toman las Exactamente. clases de un dispositivo móvil y la pantalla es muy inferior a lo que se puede tener de una PC. Claro, mucha gente no usa, no tiene a lo mejor una PC de escritorio o tiene una notebook que soporte el Zoom, por ejemplo. Si vos tenés una compu media viejita, ¿sí? Claro, ¿Qué porque vas a cuando hacer? se inició en esta carrera, se la inició pensando que sería presencial. Muchos tuvieron que adaptarse con lo que tenían. Exactamente. Y empezás a usar el dispositivo móvil. Y es como vos decís, no es lo mismo verlo en una pantalla o verlo en vivo y en directo en una clase, ¿sí? Presencial, que tener que adaptarte a un dispositivo móvil, donde vos vas a tener el cuello, ¿me entendés? Totalmente inclinado, el teléfono en la mano, ¿sí? Entonces son un montón de... Espera, ¿qué está pasando una moto? Son un montón de aspectos que no se han tenido en cuenta, ¿sí? Para lo que es el trabajo o lo que es esto de clases virtuales. Porque, ojo, yo he tenido mi formación en los últimos años, con posgrado y demás, ha sido muchas veces de manera virtual. Porque si vos tenés un posgrado, por ejemplo, que lo están dictando en la Universidad de Catamarca, y por ahí no podés viajar a Catamarca, no te queda otra que hacerlo de manera virtual. Pero ¿cuándo se dictan clases? A lo mejor un viernes, un sábado, cada 15 días. ¿Sí? No como ahora que ustedes tienen clase todos los días, desde una determinada hora, capaz que arrancan a las 5 de la tarde y terminan a las 11 de la noche. ¿Sí? Entonces, totalmente una cosa fuera de contexto, es decir, ¿pero qué es esto? Es una locura. Entonces, hablamos de ergonomía, pero no estamos aplicando la ergonomía a lo que hoy nosotros tenemos dentro de nuestro contexto social, que es lo que está pasando con esta pandemia. ¿Sí? ¿Estamos, muchachos? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Escúchenme, vamos a dejar quedar, para no seguir avanzando, vamos a ver la próxima clase, todo lo que son las características nocivas de la organización del trabajo a través de listas, ¿sí? Nosotros hemos visto la anterior, ¿sí? Efectos sobre la salud y el rendimiento, y quedaría ver todas las que son las características nocivas de listas, y ya les digo qué otra cosita más tenemos acá. Espérenme. Después vamos a ver las dimensiones de Golac,
Golac es un psicólogo, ¿no? Michel Golac es un psicólogo que obviamente se ha especializado en todo lo que son factores psicosociales dentro de la organización. Vamos a ver el moving, y después vamos a ver todo lo que son las medidas preventivas dentro de lo que es el trabajo, y después vamos a lo que es la carga mental dentro del trabajo, ¿sí? Con todas las conclusiones y demás, finalizando ahí lo que es la unidad número 2. Deberíamos estar finalizando, ay, ¿qué le pasa a esto? Espérenme un poquito, porque no me da bolilla. Deberíamos estar finalizando esta unidad el día 22 de septiembre, ¿sí? Bueno, a ver, esperen que voy a prender acá la máquina. Ahí está. Entonces, Profe. empezaríamos, sí. Una consulta que Dime. nada que ver. ¿Tiene el perrito roncando? Está mi perrita, ¿viste lo que es mi perrita? Cuando no se pelea con el gato, ay no, hoy ha sido un día, no estoy en el otro lugar, estoy en mi casa, tengo los trabajadores están haciendo unas refacciones, así que hoy me tuve que venir acá porque el polvillo es terrible. Y tengo la El perrito, el perrita, que está lleno de estrés, está muy estresado. terrible, terrible, es la negra, y la tengo acá al lado, así que imagínate. Y el gato no sé por dónde anda, que es muy raro que no se haya subido acá a la máquina, porque se sube y se pasa por el medio, es terrible. Es terrible, esas son las condiciones